Hello guys, good morning. Today in your English class, we view again the verb to be, but now in your three forms is the affirmative, negative, and interrogative form, and the short answers, right? Bien, ¿qué vamos a ver ahora en su clase de inglés? De nuevo el verbo to be, pero en sus tres formas, la afirmativa, la negativa y la interrogativa, así como respuestas cortas a las preguntas. Cuando haya alguna pregunta referente a este verbo, con este verbo, ¿ok? Right, let's start. The verb to be in Spanish is zero star. Now we will see it used. Bien, como ustedes saben, el verbo to be en español significa zero star, pero ahora vamos a ver cómo se utiliza. The first form is affirmative form. The structure to conform this form is subject, o sea, sujeto, verb to be, el verbo to be, and I am is are, o sea, en sus tres formas, I am is y are, and the complement, y los complementos. Right? Okay. Now the first sentence is I am teacher. En español significa yo soy maestro. If you realize, the first part is the subject, I. The second word is the verb to be, I am. And the three is the complement, is teacher. Miren, si se dan cuenta, la parte uno dice sujeto ahí y está el I. ¿Se acuerdan del sujeto? Los sujetos, ¿cuáles los vimos? Ya los vimos. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, él, ella. He, she, it, we, they are, we, they, you, remember? Ok, entonces, subject, sujeto, I, o sea, yo. Verb to be, el verbo to be en sus tres formas. Sabemos que el I va con I am, entonces, I am teacher, yo soy maestro. Es en forma afirmativa. Ahora, he, the third person, he is teacher. En español quiere decir él es maestro. Dense cuenta de nuevo, el sujeto de nuevo es ¿cuál? He, que es él. El verbo to be para la tercera persona es el is. Entonces, he is, de nuevo, teacher como complemento. Él es maestro. And the third is we are teachers. If you realize, we is the subject. Si se dan cuenta, we es el sujeto que quiere decir nosotros. El verbo to be para nosotros, para we, se utiliza are. No se utiliza I am ni se utiliza are. Ya lo vimos en sus clases pasadas. Entonces, we are, somos, o nosotros somos teachers. Nosotros somos maestros. Right? The next is the negative form. The structure is similar to the affirmative form. The only change is the verb to be. The verb to be in the negative forms. You view the examples is verb to be is I'm not, isn't, or aren't. ¿Ok? Miren, si se dan cuenta, es la misma estructura como la forma afirmativa. Pero lo único que cambia es el verbo to be. En lugar de ser afirmativo, el verbo to be va a ser negativo. ¿Y cómo son? Acuérdense cómo lo vimos en las clases pasadas. I am cambia a I am not. Is cambia a isn't. Y are cambia a aren't. En su forma contraída, claro, ¿no? Y después los complementos, igual que la forma afirmativa. And we'll see the examples. The example number one is I'm not teacher. No soy maestro. The second example is he isn't teacher. Él no es maestro. Dense cuenta, simplemente cambió el verbo to be de positivo a negativo. Y lo demás quedó igual. And the next is we aren't teachers. Lo mismo. No somos maestros. Okay. And the next is the question form. The structure is
Verb to be, the first is the verb to be. Next is the subject, el sujeto. And the last is the complement. If you realize the chain is the verb to be, is the first place, second place is subject, and the third place is similar, is complement. Right. Miren, si se dan cuenta, en la forma de pregunta o de cuestionamientos, ustedes lo único que hay que hacer es pasar el verbo to be al principio. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nada más cambiamos el verbo to be al principio y pasamos al segundo lugar al sujeto. Entonces, si pasamos el verbo to be, que es I am, is o are, con el mismo ejemplo, con la misma oración, quedaría am I teacher. Am I teacher? ¿Ok? ¿Soy maestro? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó? Que cambiamos el verbo to be al principio y el sujeto a lo segundo y el complemento quedó igual. Igual con la siguiente. Is he teacher? ¿Es maestro? ¿Él es maestro? Entonces, ¿qué pasó? Lo mismo. If you realize, only change the verb to be in the first place and the second place the subject is only. O sea, cambiamos el verbo to be al primer lugar y al segundo lugar colocamos el sujeto. Y el complemento que igual. And the last example is, are we teachers? ¿Somos maestros? Igual. Seguimos con lo mismo. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo respondemos a estas preguntas en the question form. Right? And now we'll see the short answer for the question form, the verb to be. Right? Ahora aquí veremos unas preguntas, respuestas cortas para el verbo to be. Cuando les pregunten con el verbo to be. Let's continue with the same example. Vamos a continuar con el mismo ejemplo. Se dan cuenta, dice, am I teacher? ¿Soy maestro? La pregunta es, ¿soy maestro? Si su respuesta es afirmativa, yes, I am. ¿Qué es lo que pasó? Pusimos yes primero, o sea, la respuesta es positiva, es sí, yes. ¿Y qué cambió ahí? I am. Si se dan cuenta, se los puse en negro, el color negro. ¿Qué pasa? Yes, I am. La colocación es, si les preguntaron con esa forma del verbo to be, con ese sujeto, así lo van a contestar ustedes. Yes, I am. Am I teacher? Yes, I am. Simplemente invertimos yes y luego el sujeto y luego el verbo to be. Al igual en la forma negativa, simplemente va a cambiar el verbo to be a negativo. Por ejemplo, am I teacher? ¿Soy maestro? Y si su respuesta es negativa, no, I'm not. ¿Qué pasó? Simplemente pusimos no, sujeto que es I, el verbo to be, I am not en forma negativa y es no soy. Entonces, I'm teacher, yes I am, si soy. O no soy, I am teacher, am I teacher? No, I'm not. ¿Ok? Así es como van a responder. ¿Qué es lo que van a hacer? Invertir nada más. Si les preguntaron con una forma de verbo to be, con ese sujeto, así es como van a contestar ustedes sus preguntas con este verbo. The next example is he teacher? ¿Él es maestro? Entonces, ahora, ¿cómo preguntaron? ¿Cuáles son el verbo to be que utilizaron? El is y el sujeto es el he. Entonces, vamos a responder. Lo vamos a invertir, va a ser he is. Entonces, si es positivo es yes. Is he teacher? Él es maestro. Yes, he is. Sí, él es. Y si es negativa es no, he isn't. Él no es. Dense cuenta, igualito queda, nada más invertimos como nos preguntaron, invertimos el sujeto y el verbo to be y queda igualito lo demás. And the last example is, are we teachers? ¿Somos maestros? If your answer is affirmative, you ask, yes, we are. Sí, somos. Or is negative, your answer is negative, you, no, we aren't. And it's very easy. Okay? Les vuelvo a repetir, si les hacen la pregunta con el auxiliar are
y el sujeto we, ustedes van a responder con el mismo, pero lo van a voltear. Yes, we are. Y si es negativo, no, we aren't. Y así es para todas las preguntas en este verbo, con este verbo to be. Okay. Okay, guys. Good luck with your activities. I have to enjoy the week and I will your activities. Good luck.